retorno de la lluvia tardía. Capítulo 2. La inminente lluvia tardía y fuerte pregón. Llamado a prepararse, y advertencia a no condenar la lluvia tardía. Durante la década de 1880, Elena White comenzó a expresar mayor urgencia en sus declaraciones referidas al fuerte pregón y la lluvia tardía. Se acercaba un mensaje que alumbraría realmente la tierra con su gloria. Elena había hablado acerca del plan de Dios de enviar a hombres sencillos para que hicieran esa gran obra que suscitaría un interés religioso mucho mayor que el de la Reforma del siglo XVI. El mensaje sería mucho más que una simple reedición de la predicación evangélica común en aquellos días. Elena White habló también sobre el fuerte pregón espurio que Satanás enviaría para tratar de desviar las mentes del verdadero mensaje para este tiempo. Para ella, dichas manifestaciones eran una de las mayores evidencias de que el fuerte pregón venía de camino. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. Levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas del mundo. Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. Dios está despertando a una clase para que dé el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Se cita Hechos 20 versículo 30. El propósito de Satanás es ahora suscitar nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del mensaje genuino para este tiempo. Estimula las mentes a que den falsas interpretaciones de la Escritura, un fuerte pregón espurio, a fin de que cuando venga el mensaje auténtico no pueda tener su efecto. Esa es una de las mayores evidencias de que pronto se va a oír el fuerte pregón, y la tierra va a ser alumbrada por la gloria de Dios. El ángel que se une en la proclamación del tercer mensaje ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. Se llama aquí la atención a una obra caracterizada por su alcance mundial y por su poder insólito. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. En este país hubo el mayor interés religioso del que se haya podido tener constancia desde la Reforma del siglo XVI. Pero ha de ser más que excedido por el poderoso movimiento bajo el fuerte pregón del tercer ángel. La obra será similar a la del día de Pentecostés. Miles de voces darán el mensaje por toda la tierra. Hay milagros, se sana a los enfermos, y siguen a los creyentes señales y prodigios. Satanás también obra mediante prodigios mentirosos, hasta el punto de hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. De esa forma los habitantes de la tierra han de tomar su decisión. Durante el verano de 1885 se inició un reavivamiento en Healdsburg, California, mediante los esfuerzos evangelísticos de E.P. Daniels. El profundo escrutinio del corazón y el arrepentimiento habían traído la maravillosa manifestación del Espíritu de Dios, que se reveló en amor y unidad entre muchos miembros. Algunos de los obreros veteranos, Joseph H. Wagner y J. N. Lockborough, se levantaron y pusieron fin a la reunión, etiquetándola como engaño y fanatismo. Cuando Elena White, que se encontraba de viaje en Suecia, oyó lo que había sucedido, envió varias cartas de advertencia. Lo que había comenzado en Healdsburg era precisamente el tipo de obra que toda iglesia necesitaba. Cierto, Satanás enviaría siempre una falsificación, pero a menos que hubiera un cambio, los hombres condenarían la obra de la lluvia tardía. A partir de las cartas recibidas tengo razones para juzgar que se ha comenzado una buena obra en Healdsburg. Los que la creyeron equivocada y la condenaron, cometieron, creo, uno de los mayores errores. Hermanos, es tiempo de que lleguen a toda iglesia adventista del séptimo día en nuestra tierra reavivamientos similares al que ha conmovido la iglesia de Healdsburg. En caso contrario, la iglesia no estará preparada para recibir la lluvia tardía. Se debe efectuar una obra en favor de los miembros individuales de la iglesia.
Confesarán el uno al otro, donde quiera comience esa obra y allí donde se haga visible, se pondrá en acción el poder de Satanás. Habrá envidia, celos, malas sospechas. Allí donde se dé lo genuino, aparecerá con toda seguridad una falsificación. El motivo por el que ahora insisto tanto en esto es porque van a darse movimientos notables del Espíritu de Dios en las iglesias, si es que somos el pueblo de Dios. Y mis hermanos pueden levantarse, y en su deseo de frenar cualquier cosa de ese estilo, poner sus manos en la obra de Dios y prohibirla. Sé de lo que estoy hablando. Tenemos una fe limitada y corazones pecaminosos, y Dios no puede obrar por nosotros con poder, ya que de hacerlo así, seríamos incapaces de distinguir la obra de Dios de su falsificación. Respecto al reavivamiento en Hillsburg, no armonizo con su forma de tratar este asunto. No voy a negar que hubiera algunos fanáticos que ejercieran presión. Pero si en el futuro se comporta de la forma en que lo ha hecho en ese particular, puede estar seguro de una cosa: va a condenar la obra de la lluvia tardía cuando venga. Porque en ese tiempo va a haber evidencias mucho mayores de fanatismo. Allí donde se haga un esfuerzo en la obra de Dios, Satanás estará presente a fin de hacerse notar. Pero será entonces la labor de los pastores extender el brazo y decir: esto no debe continuar, debido a que no es la obra de Dios. No tengo confianza en el juicio del pastor Joseph H. Wagner en estos asuntos. Si esa es la forma en que se comporta cuando Dios envía el bien, no dudo que serán escasos los reavivamientos. Cuando venga el Espíritu de Dios, se lo llamará fanatismo, tal como pasó el día de Pentecostés. Dios ha escogido a hombres para efectuar una cierta obra. Sus capacidades mentales pueden ser limitadas, pero entonces se hace más evidente que es Dios quien obra. Su predicación puede no ser elocuente, pero eso no es evidencia de que no tenga un mensaje de Dios. Ver nota 5 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Por aquel mismo tiempo, Butler, el presidente de la Asociación General, adoptó medidas para restringir la obra en el Encuentro Campestre de Nueva York, debido a la escasez de fondos. Elena White reaccionó de forma similar a como lo había hecho en el caso de Hillsburg. A menos que hubiera un cambio de actitud, los hombres iban a impedir la obra del Espíritu Santo. Nunca tome la determinación de limitar y reducir la obra, a menos que esté convencido de que el Espíritu del Señor lo induce a hacerlo, a menos que los que pueden ayudar en Nueva York despierten y comprendan cuál es su deber. No reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte pregón del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán confinar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Preparación necesaria. Al mismo tiempo que Elena White escribía cartas advirtiendo en contra de medidas que impidieran la obra del Espíritu Santo, expresaba también en muchas cartas y artículos la gran necesidad de preparación para recibir la lluvia tardía. Tal como describen sus escritos tempranos, eso incluía la purificación del templo del alma en relación con la obra de Cristo en el santuario celestial. Daniel 8 versículo 14. Cuando viniera la lluvia tardía, traería luz, de forma que los que estuvieran preparados y recibieran la luz, proclamarían los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese mensaje del tercer ángel no se daría mediante el debate, sino mediante las impresiones profundas del Espíritu Santo. Obsérvense algunas declaraciones de Elena White. El tercer ángel, volando por en medio del cielo y pregonando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús,
es una representación de nuestra obra. El mensaje no pierde nada de su fuerza mientras el ángel avanza en su vuelo, ya que Juan lo ve aumentando en fuerza y poder hasta que toda la tierra queda alumbrada con su gloria. Pronto se moverá con gran voz, y la tierra será llena de su gloria. ¿Estamos preparándonos para este gran derramamiento del Espíritu de Dios? Es con un intenso anhelo, como miro al tiempo cuando se repetirán los eventos del día de Pentecostés con un poder todavía mayor que en aquella ocasión. Juan afirma: vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Miles de voces recibirán el poder para proclamar las verdades maravillosas de la palabra de Dios. La lengua tartamuda se soltará y el tímido se hará fuerte para dar un poderoso testimonio de la verdad. Que el Señor pueda ayudar a su pueblo a purificar el templo del alma de toda contaminación, y a mantener una conexión con Él tan estrecha como para ser participantes de la lluvia tardía cuando se derrame. Al llegar la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios, tenéis que tener una preparación para actuar de inmediato, puesto que aquellos cuyos vasos están limpios y cuyas manos están libres precisamente al venir la lluvia, captan la luz que viene de arriba y se levantan todos ellos para proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. El Señor señala y envía a pastores, no solo a predicar, puesto que esa es una pequeña parte de su obra, sino a ministrar, a educar a las personas para que no sean combativas, sino ejemplos de piedad. Algunos se han educado como polemistas, y las iglesias que están bajo su cuidado demuestran el carácter de su obra. Ese gran asunto que está tan cercano, barrerá a los que Dios no ha señalado, y habrá un ministerio puro, verdadero y santificado que estará preparado para la lluvia tardía. ¿Va a continuar año tras año esa indiferencia? ¿Va a triunfar siempre Satanás, y va a resultar chasqueado Cristo en sus siervos que ha redimido a un precio infinito? Aguardamos con interés el tiempo en el que se va a derramar la lluvia tardía, esperando con confianza un día mejor en el que la Iglesia será investida de poder de lo alto y estará así preparada para realizar con mayor eficiencia la obra por Dios. Pero la lluvia tardía nunca va a refrescar ni vigorizar las almas indolentes que no están ejercitando el poder que Dios les ha dado ya. La ley en Gálatas. Mientras Elena White estaba aconsejando a dirigentes y miembros al efecto de que se prepararan para la lluvia tardía, previniéndoles en contra de emprender acciones que obstaculizaran la obra necesaria, se suscitó una controversia en Battle Creek. Aparentemente tenía relación con la ley en Gálatas, pero iba mucho más allá que eso. Se trataba en realidad de una controversia sobre la justificación por la fe, sobre el Evangelio mismo. ¿Cómo comenzó y qué implicaba? El resto del capítulo está dedicado a responder a esas cuestiones. Ver nota 12 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. En Gálatas 3 versículo 19, el apóstol Pablo escribió sobre la ley que fue puesta, en algunas versiones, añadida, y en el versículo 24 sobre la ley, nuestro tutor, que sirvió para llevarnos a Cristo. ¿A qué ley se refieren esos versículos? ¿A la ley ceremonial o a la ley moral de los 10 mandamientos? Los pioneros en el adventismo durante la década de 1850, incluyendo a James White, J. N. Andrews, Uriah Smith y Joseph Bates, habían sostenido que la ley a la que se refería Pablo en el capítulo 3 de Gálatas era la ley de los 10 mandamientos. Pero esa postura había cambiado. Los protestantes dispensacionalistas de aquellos días estaban proclamando enfáticamente que el hombre vivía ahora en la dispensación de la gracia, propia del Nuevo Testamento, y recurrían a textos como Gálatas 3 versículo 19 y 24 para demostrar que los 10 mandamientos habían quedado totalmente abolidos. Eso había propiciado un cambio en el pensamiento de muchos adventistas, que querían refutar tales argumentos explicando que Gálatas 3 se refería a la ley ceremonial. No obstante, en 1854, Joseph H. Waggoner, el padre de Elliot J. Waggoner, publicó un folleto titulado La Ley de Dios, un análisis del testimonio de ambos testamentos.
Cuando ese folleto adoptó la posición de que la ley a que alude Gálatas 3 es solamente la ley de los 10 mandamientos, otros adventistas se opusieron, y se suscitó una controversia. En Battle Creek hubo varios días de encuentros en los que, según Uriah Smith, la postura de Joseph H. Waggoner se demostró errónea. James y Elena White asistieron a esas reuniones, y al poco tiempo Elena White tuvo una visión relativa al asunto de la ley. Escribió entonces de forma inmediata a Joseph H. Waggoner afirmando que su posición no debía hacerse prominente. Como consecuencia de aquella visión, James White retiró el libro de Joseph H. Waggoner de la venta. Según Uriah Smith, Joseph H. Waggoner solicitó repetidamente que se imprimiera de nuevo el folleto, pero James White replicó, "No, hasta que revise su postura sobre la ley". La controversia sobre la ley en Gálatas quedó aparcada durante casi 30 años, hasta mitad de la década de 1880, cuando entraron en escena Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner. El 1 de octubre de 1883, un año después de su experiencia en el encuentro campestre, Waggoner comenzó a compartir su nueva fe enseñando clases de Biblia en el seminario de Healdsburg, que había abierto el 11 de abril de 1882. De alguna forma encontró también el tiempo para pastorear la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oakland, así como para ayudar a su padre en la edición de Signs of the Times. Alonzo T. Jones llegó a California en 1884, tomando el relevo de las responsabilidades docentes de Waggoner en el otoño de 1885, y asistiendo también en la edición de Signs. Ver nota 14 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Además de sus otras responsabilidades, Jones era pastor de una de las iglesias locales. Ver nota 15 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Cuando Joseph H. Waggoner se fue a Europa en 1886, Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner vinieron a ser jefes de redacción de Signs, una posición que Jones conservó hasta 1889 y Waggoner hasta 1891, año en el que fue enviado a Inglaterra. Ambos vinieron a ser también jefes de redacción de American Sentinel, Waggoner hasta 1890 y Jones hasta 1897, año en que entró a formar parte del comité ejecutivo de la Asociación General. Aunque Jones y Waggoner trabajaban juntos como redactores de Signs, estudiaban separadamente, llegando con frecuencia a las mismas conclusiones. Por consiguiente, en sus artículos en Signs, sus clases en el seminario y sus predicaciones en las iglesias locales, el mensaje subyacente era el mismo. Jones lo describe así. Cada uno de nosotros hacía el estudio individual de su Biblia, enseñanza y predicaciones. Nunca en toda nuestra vida pasamos una sola hora estudiando juntos el tema o los temas que fuera. Sin embargo, resultábamos estar en perfecto acuerdo en las verdades de la Biblia todo el tiempo. Por ejemplo, un sábado, el hermano Waggoner estaba en un encuentro campestre, lejos de Oakland, mientras que yo predicaba en su iglesia de Oakland. Mi tema fue la justicia por la fe. El sábado siguiente, él estaba de regreso y predicó en su iglesia de Oakland mientras que yo lo hacía en San Francisco. El domingo por la mañana, cuando acudí a trabajar a la oficina de Signs, pregunté al hermano Bowman, ¿qué predicó ayer el hermano Waggoner? Me respondió, lo mismo que usted el sábado anterior. Le pregunté, ¿cuál fue el texto clave? Me respondió, el mismo que usted empleó. Le pregunté, ¿qué línea de razonamiento siguió? ¿Qué ilustración? Me respondió, la misma que usted. Durante el verano de 1884, Elliot J. Waggoner escribió 10 artículos sobre la ley y el Evangelio, y la mutua relación entre ambos. En su artículo del 11 de septiembre de 1884 en Signs, trató más específicamente sobre la ley en Gálatas, y lo hizo separándose de la posición adventista aceptada, consistente en que dicha ley a la que alude Gálatas 3 es la ley ceremonial. Fue durante el año escolar de 1884 a 1885 cuando Elliot J. Waggoner comenzó a presentar su posición en el seminario Healdsburg. Aunque a algunos les complacía lo que Waggoner escribía y enseñaba, a otros les inquietó mucho.
Uriah Smith, jefe de redacción de Review, y George E. Butler, presidente de la Asociación General, fueron quienes expresaron más abiertamente sus inquietudes. En la primavera de 1885, antes de que Elena White y William C. White partieran hacia Inglaterra, Elliot J. Waggoner habló con William C. White sobre las preocupaciones que él tenía a propósito de sus escritos en Science y sus clases en el seminario. Su primera preocupación consistía en estar produciendo artículos que estuvieran en conflicto con lo que escribía el pastor Cartwright. Dudley Marvin Cartwright era uno de los evangelistas más prominentes del momento. Había debatido exitosamente con muchos opositores al adventismo y había escrito también numerosos libros, incluyendo Las dos leyes, que fue publicado por primera vez en 1876. En ese libro, Cartwright tomó la misma posición que Uriah Smith y George E. Butler sobre la ley en Gálatas. La segunda preocupación que Waggoner compartió con William C. White se refería a la controversia sobre la ley en Gálatas, en la que su padre había estado implicado años antes. William C. White expresó su opinión libremente, consistente en que Elliot J. Waggoner y los editores de Science debían enseñar lo que creían ser la verdad, incluso si entraba en conflicto con algunas cosas escritas por el pastor Cartwright y otros. Ahora bien, en relación con la antigua controversia, debía evitarla si era posible. William C. White aconsejó también a Waggoner que publicara artículos sobre los temas que había presentado en el seminario. Ver nota 20 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Elliot J. Waggoner siguió su consejo y continuó presentando la ley y el Evangelio a través de las páginas de Science y la guía de estudio de la escuela sabática trimestral, así como en sus clases en el seminario y en los encuentros campestres locales. No pasó mucho tiempo antes que las enseñanzas y escritos de Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner suscitaran un debate. A principios de 1886, George E. Butler visitó la Universidad de Hillsburg, y allí se le informó de que Jones y Waggoner habían hecho esfuerzos denodados para impresionar las mentes de los estudiantes de teología con la idea de que la ley añadida citada en Gálatas era la ley moral de los 10 mandamientos. Butler expresó gran inquietud por aquella situación, puesto que a su entender, el asunto había quedado resuelto ya años atrás. Además, la postura adoptada por Elliot J. Waggoner era contraria a la de James White, Uriah Smith, Dudley Marvin Cartwright y él mismo. En una carta a Elena White le recordó que años atrás ella había recibido luz sobre el particular, al efecto de que la ley en Gálatas tenía relación con el sistema reparador, ceremonial, más bien que con la ley moral. En respuesta a la carta de Butler, Elena White envió inmediatamente una carta a Jones y Waggoner, protestando porque actuaran de forma contraria a la luz que Dios nos había dado a propósito de las diferencias de opinión. Esa carta, no obstante, jamás llegó, ni se la ha encontrado hasta el día de hoy. En consecuencia, Jones y Waggoner continuaron presentando sus puntos de vista. Ver nota 22 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Durante el verano, Waggoner publicó incluso en Science una serie en 9 partes, específicamente sobre el capítulo 3 de Gálatas. En sus artículos, Waggoner tomó la posición de que el tutor de Gálatas 3 versículo 24 no podía de manera alguna referirse a la ley ceremonial. Después de haber leído la nueva serie en Science, y no obteniendo respuesta de Elena White personalmente, Butler volvió a escribirle de nuevo, protestando contra el proceder de Waggoner. Según Butler, Waggoner estaba provocando un gran debate al presentar puntos de vista no aceptados por 3/4 partes de la denominación. Butler urgió de nuevo a Elena White a que dilucidara la cuestión, afirmando que se sentía impresionado a escribir un breve comentario sobre la epístola a los Gálatas, e implicaba que él creía que la ley a que hacía referencia el capítulo 3 de Gálatas era solamente la ley ceremonial. El 16 de noviembre de 1886, Butler volvió a escribir a Elena White, diciéndole que esperaba que llamase al orden a nuestros buenos hermanos de Science en el próximo Congreso de la Asociación General, por su forma de proceder en relación con algunos de los puntos debatidos de nuestra fe. La ley en Gálatas.
Butler se apresuró a hacer exactamente eso. Congreso de la Asociación General de 1886. Tan pronto como comenzó, el 18 de noviembre, Butler pasó a los delegados su breve comentario sobre la epístola a los Gálatas en la forma de un folleto de 25 páginas, titulado La ley en el libro de Gálatas. ¿Es la ley moral o se refiere al sistema de leyes peculiar de los judíos? Aunque sin mencionarlos por nombre, el folleto no era más que una refutación escrita contra Jones y Waggoner, a quienes aludía personalmente con frecuencia, así como a sus posiciones minoritarias y a su tan cacareada doctrina de la justificación por la fe. Butler llevó también el tema a la atención del Comité Teológico de la Asociación General. Redactó varias resoluciones con el propósito de suprimir la publicación de puntos de vista contrarios a la posición sostenida por una gran mayoría de nuestro pueblo, a menos que tales puntos de vista hayan sido previamente examinados y aprobados por los hermanos dirigentes de experiencia. Todas las resoluciones de Butler, excepto una, fueron aprobadas en el comité por el voto de la mayoría. No obstante, Butler reprodujo todas sus resoluciones en un artículo de la Review, incluyendo la que no había sido aprobada, que censuraba a Jones y a Waggoner por su curso de acción. Ver nota 27 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Como diría William C. White más tarde, ha existido por parte de algunos el deseo de que los pastores Jones y Waggoner sean condenados sin ser escuchados. Ver nota 28 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. El 16 de diciembre Butler volvió a escribir a Elena White de manera más enfática que antes. Le recordó que no había recibido respuesta alguna sobre la ley en Gálatas, y que la Iglesia había estado esperando por años oír de ella al propósito. El 28 de diciembre Butler escribió una vez más a Elena White, mencionándole el asunto de los artículos en Science, que en sus propias palabras, estaban en oposición a los principios de nuestra fe. Evidentemente, a medida que el tiempo pasaba, el asunto se iba convirtiendo en su mente en algo inmensamente importante. Quizá en un último intento por hacer que Elena White se pronunciara sobre el asunto, Uriah Smith, redactor de la Review, publicó un antiguo artículo en el que Elena White afirmaba explícitamente que el juicio individual se someta a la autoridad de la Iglesia. Ver nota 29 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Respuesta de Elena White. Finalmente, a comienzos de 1887, y tras haber sido importunada por Butler durante casi un año, Elena White escribió de nuevo a Jones y Waggoner, enviando copias a Smith y Butler. En su carta les manifestó que no había leído ningún material escrito por ninguna de las partes representando las diferentes posiciones sobre la ley en Gálatas. Mencionó varias veces su frustración por no haber sido capaz de encontrar lo que había escrito años atrás sobre aquel tema. Ver nota 30 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Creía recordar que se le había mostrado que la postura de Joseph H. Waggoner en relación con la ley era incorrecta, y ahora, no habiendo podido encontrar ese material, su mente no tenía claridad sobre el tema, pues no podía comprender el asunto. Expresó su gran preocupación por ver a las dos publicadoras mayores contendiendo. Afirmó incluso que Jones y Waggoner tenían demasiada confianza en ellos mismos, y eran menos cautos de lo que debieran, y que temía que Elliot J. Waggoner hubiera cultivado un gusto por los debates y la controversia semejante al de su padre. Especialmente en este tiempo, debiera reprimirse cualquier cosa semejante a diferencias y procurar la unidad. Muchos discursos y artículos en las publicaciones eclesiásticas eran sobre temas controvertidos y como la ofrenda de Caín, carecían de Cristo. A Elena White le preocupaba también que los que no eran estudiosos de la Biblia tomaran posición sobre el tema sin el estudio suficiente. Sin embargo, pudiera no ser verdad. Si esas cosas tuvieran que llegar al Congreso de la Asociación General, rehusaría asistir. Tenemos un mensaje de ámbito mundial. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo son el centro de nuestra obra. Tener unidad y amor unos por otros es la gran obra que ahora debemos llevar adelante.
La gran obra de instrucción viene desde el lugar santísimo. Cristo oficia en el santuario. No lo seguimos en el santuario como debiéramos. Tiene que haber una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación de Cristo en el santuario celestial. Entonces veremos más claramente de la forma en que somos vistos. Conoceremos como somos conocidos. Es la impresión profunda del Espíritu de Dios lo que se necesita para actuar en el corazón y moldear el carácter. El poco conocimiento impartido podría ser 100 veces mayor si la iluminación santa del Espíritu de Dios equilibrara la mente y el carácter. Se trae demasiada poca mansedumbre y humildad a la obra de buscar la verdad como a un tesoro escondido, y si se enseñara la verdad tal como es en Jesús, habría 100 veces más poder, pero todo está tan mezclado con el yo, que resulta imposible impartir la sabiduría de lo alto. Ver nota 31 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. La carta de Elena White pareció tomar por sorpresa a Jones y Waggoner, pero sirvió para un buen propósito. Jones dio las gracias a Elena White por su carta, afirmando que se empeñaría en aplicarse su testimonio, y que lamentaba en verdad haber tenido una parte en cualquier cosa que tendiera a crear división o producir daño de la forma que fuera a la causa de Dios. Compartió también su visión del asunto, dado el terreno de base de la controversia sobre la ley en Gálatas. Nunca supo acerca de una carta que le fuera enviada anteriormente al propósito, como tampoco sobre el testimonio enviado hacía años a Joseph H. Waggoner. Se ofreció gustoso a publicar cualquier luz que Elena White tuviera al propósito en Science. Aclaró asimismo que no había permitido que el tema se discutiera en sus clases en el seminario, diciendo a los estudiantes que no iba a intentar decir qué punto de vista era el correcto. Les he dicho que busquen el Evangelio de Cristo en Gálatas, más bien que discutir la ley en él. Creí que si mantenían a Cristo y al Evangelio ante sus mentes, podían estar seguros de que estaban en el buen camino sea cual fuere la decisión que se adoptara finalmente sobre la ley. Estando Cristo ante ellos, no podía ver cómo podrían extraviarse. No obstante, creo haberles dicho que pensaba que encontrarían allí las dos leyes y el Evangelio la justificación por la fe, sustentándolo todo. Waggoner expresó puntos de vista similares. Desde el verano de 1885 no había enseñado en el seminario, por lo tanto, no había estado presentando sus puntos de vista a los estudiantes. Nada sabía sobre un testimonio escrito a su padre, ni que Elena White hubiera hablado sobre el particular. De haberlo sabido, el caso habría sido distinto. Además, los puntos de vista que había enseñado eran diferentes a los que su padre sostuvo. Había creído estar ayudando al avance de la verdad, pero ahora lamentaba haberse dado demasiada prisa en presentar puntos de vista que podían ser causa de controversia. Había aprendido una lección que nunca olvidaría. Deseo fervientemente que llegue pronto el momento en el que todo nuestro pueblo vea las cosas de forma unánime. Lamento de verdad los sentimientos que han existido y existen entre las dos oficinas. Creo que lo cierto es que no se originaron aquí, y que mucho de lo que se siente en el este se debe a un malentendido por parte de ellos acerca del estado real de las cosas aquí, y de los motivos de quienes están aquí. Pero no quisiera que interprete eso como una disculpa. Sé muy bien que aquí se ha permitido que surja un sentimiento de crítica, y no estoy pensando en nadie fuera de mí mismo. Tal como veo ahora ese espíritu de crítica, que surge del peor tipo de orgullo, lo aborrezco, y nada quiero de él. Estoy determinado a que, a partir de ahora, ninguna palabra de mi parte, sea en público o en privado, tienda a desvirtuar al obrero que sea en la causa de Dios. Jones y Waggoner hicieron más que escudriñar sus propios corazones y arrepentirse. Waggoner cumplió su palabra de no desvirtuar al obrero que sea en la causa de Dios. The Gospel in the Book of Galatians, la respuesta de Waggoner al folleto de Butler en 71 páginas, aunque estaba fechado el 10 de febrero de 1887, no se imprimió hasta el Congreso de la Asociación General de 1888, y solamente tras la recomendación de Elena White de que hubiera juego limpio. Ver nota 34 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes.
pero la respuesta de George E. Butler fue muy diferente. Habiendo recibido una copia de la carta enviada a Jones y Waggoner, se alegró, interpretando que Elena White finalmente había tomado posición con él y con Uriah Smith. Esperaba que Elena White hiciera ahora una declaración pública sobre la ley puesta, o añadida, ya que la ley puesta es, o bien la ley moral, o la del sistema ceremonial. Butler se expuso a problemas posteriores al afirmar que, si se demostraba que su posición era incorrecta, no tendría confianza en su propio juicio, no conocería la dirección del espíritu, y eso lo incapacitaría totalmente para desempeñar la parte que fuera en el liderazgo de la obra. Butler permitió también que se manifestaran sus verdaderos sentimientos hacia Waggoner. Lo vio como habiendo heredado algunas de las cualidades de su padre, afirmando que en todos sus artículos editoriales aparece el sello de Waggoner. Ver nota 35 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Butler señaló que contrariamente a Waggoner, quien había publicado sus artículos en Science, él había rehusado publicar sus propios puntos de vista sobre la ley en Gálatas en la Review, olvidando quizá que acababa de publicar un artículo agresivo en el número del 22 de marzo. Ver nota 36 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. No pasaría mucho tiempo antes que la alegría de Butler se convirtiera en amargo chasco. 1886 visto retrospectivamente. Antes de que aquella carta que tanto alegró a Butler llegara a Elena White, por entonces en Suiza, el señor abrió ante ella la verdad sobre los eventos del año precedente. No solo tuvo sueños impresionantes, también se había tomado el tiempo para leer el material de Butler, que no logró impresionarla. Escribió entonces a Butler diciéndole que quizá el testimonio que había dado hace años a Joseph H. Waggoner se refería a ser prominente el asunto en aquel tiempo, 1856, y no implicaba una condena a su posición. Los adventistas no debían creer que conocían toda la verdad que proclama la Biblia. Si no se podía demostrar cierto punto, no debían ser orgullosos, negándose a descartarlo. Lejos de amonestar a que Waggoner sometiera sus puntos de vista a quienes ostentaban la autoridad, Elena White afirmó que ahora era de justicia que él tuviera una oportunidad similar a la de Butler. No quiero que emplee ahora las cartas que le he enviado para concluir que sus ideas son totalmente correctas y las del Dr. Waggoner y el Pastor Jones totalmente incorrectas. Creo que usted es demasiado incisivo. Y cuando eso va seguido por la publicación de un folleto con sus puntos de vista, tenga por seguro que no puedo sentir que esté obrando correctamente en este punto, a menos que dé la misma libertad al Dr. Waggoner. He tenido algunos sueños impresionantes que me han hecho sentir que usted no está caminando totalmente en la luz. No quiero ver fariseísmo entre nosotros. El asunto se ha presentado tal plenamente ante el pueblo por parte de usted, tanto como del Dr. Waggoner, que ahora se lo debe abordar en discusión abierta con franqueza e imparcialidad. Usted ha puesto en circulación su folleto. Ahora es de justicia que el Dr. Waggoner tenga idéntica oportunidad a la suya. Creo que a fin de escapar a los peligros de estos últimos días habremos de tener más del Espíritu de Dios. Ver nota 37 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Los sueños impresionantes a los que se refería Elena White le fueron presentados en figuras y símbolos, pero con posterioridad le fue dada la explicación. Ver nota 38 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Así, con el paso del tiempo el consejo de Elena White se fue adaptando a las circunstancias, en la medida en que iba comprendiendo de forma más definida lo que había sucedido, y lo que se le había revelado mientras estaba en Suiza en 1887. Era evidente que el Señor estaba procurando advertir a la Iglesia de los grandes peligros que se avecinaban. Estaba a punto de impartirse aquella luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria, pero el espíritu de los judíos estaba tomando posesión de la Iglesia. Elena White compartió a finales de 1888 lo que se le había revelado. En la noche me fue presentada la conferencia de 1886. Mi guía dijo: sígueme, tengo cosas que mostrarte.
Me llevó al punto de ser una espectadora de las escenas que sucedieron en aquel encuentro. Se me mostró la actitud de algunos pastores, usted, Butler, en particular, en aquel encuentro, y puedo decir con usted, mi hermano, que fue una conferencia terrible. Mi guía tenía entonces muchas cosas que decir, que dejaron en mi mente una impresión indeleble. Sus palabras eran serias y solemnes. Abrió ante mí la condición de la iglesia en Battle Creek, necesitaban la energía de Cristo. Estaba ante nosotros un tiempo de prueba, y el fariseísmo que en gran medida había tomado posesión de los que ocupaban posiciones importantes en la obra de Dios iba a resultar en grandes males. Extendió, entonces, sus manos hacia el Dr. Wagner y hacia usted, Pastor Butler, y vino a decir esto: ninguno de los dos tiene toda la luz sobre la ley. Ninguna de las posiciones es perfecta. Ver nota 39 para comentarios adicionales o puntos de vista divergentes. Durante el Congreso en Battle Creek, 1886, cuando se estaba examinando la cuestión de la ley en Gálatas, fui llevada a cierto número de casas donde oí comentarios muy poco cristianos y críticas de parte de los delegados. Entonces se pronunciaron estas palabras: han de tener la verdad tal como es en Jesús, en caso contrario no será una verdad salvífica para ellos. Cuando los hombres finitos dejen de interponerse en el camino, entonces Dios obrará en nuestro medio como nunca antes lo ha hecho. Los judíos, en los días de Cristo, en ejercicio de su propio espíritu, de autoexaltación, impusieron reglas rígidas y exacciones, eliminando así toda posibilidad de que Dios pudiera obrar en las mentes: no sigáis su camino. Dad a Dios la oportunidad de hacer algo en favor de quienes le aman, y no les impongáis normas y reglamentos que, de seguirse, los dejarán destituidos de la gracia de Dios, tal como sucedía a las montañas de Gilboa, donde no caía el rocío ni la lluvia. Hace 2 años, estando en Suiza, se me llamó la atención en la noche. Me pareció estar en el tabernáculo de Battle Creek, y mi guía dio instrucciones relativas a muchas cosas en la conferencia de 1886. El Espíritu de Dios no ha tenido una influencia controladora en este encuentro. Está sobreviniendo a nuestro pueblo el espíritu que controlaba a los fariseos, a quienes Dios había favorecido en gran manera. Solo hay unos pocos, incluso entre quienes pretenden creer en él, que comprenden el mensaje del tercer ángel, y sin embargo ese es el mensaje para este tiempo. Es verdad actual. Mi guía dijo: hay todavía mucha luz que ha de brillar a partir de la ley de Dios y del Evangelio de justicia. Este mensaje, comprendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, alumbrará la tierra con su gloria. La obra final del mensaje del tercer ángel será asistida por un poder que hará llegar los rayos del sol de justicia a todos los caminos y sendas de la vida. Hace 2 años, 1886, Jesús fue afligido y herido en la persona de sus santos. El reproche de Dios está sobre todo lo que tenga un carácter de dureza, falta de respeto, y falta de amor y simpatía del hermano hacia el hermano. Si se aprecia esa carencia en los hombres que son centinelas en nuestras conferencias, centinelas de nuestras instituciones, el pecado es mayor en ellos que en aquellos a quienes no se han confiado tan grandes responsabilidades. Se acercaba rápidamente el año monumental de 1888 y el Congreso de la Asociación General de Minneapolis. Verdaderamente, el Señor quería, mediante esas visiones en 1886, advertir y preparar a su iglesia para lo que había de venir. En el contexto de los sueños que Elena White tuvo en Suiza, escribió muy seriamente acerca del mayor temor de Satanás. Dicho temor se refería a que el pueblo de Dios despejara el camino, de forma que pudiera derramarse la lluvia tardía. Satanás procuraría impedir esa bendición obrando desde dentro de la iglesia, pero no podría parar la lluvia tardía si es que el pueblo de Dios estaba preparado para recibirla. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio.
Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque el Señor no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la Iglesia misma que del mundo. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios, o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. En una predicación anterior, publicada en Review el 10 de mayo de 1887, Elena White expresó pensamientos similares. Era tiempo de aprestarse para la lluvia tardía, de prepararse para el fuerte pregón. Mis hermanos y hermanas, recordemos que tenemos aquí la evidencia de que Dios va a obrar. No debéis confiar en poder alguno que no sea el del Señor Dios de Israel. Pero si albergáis enemistad en vuestros corazones, no podéis esperar que Dios permita que esa bendición descanse sobre vosotros. Nadie podrá entrar en la ciudad de Dios con cualquier cosa que contamine. Hemos de estar preparados para la lluvia tardía. La tierra va a ser alumbrada con la gloria del tercer ángel, no un pequeño rincón solamente, sino toda la tierra. Podéis pensar que se pierde la obra que ahora estáis haciendo, pero yo os digo que no es así. Cuando el mensaje avance con un fuerte pregón, los que oyen ahora la verdad pasarán al frente y obrarán con gran poder. ¿Estaría el pueblo de Dios preparado para la lluvia tardía? ¿Serían capaces de resistir? Intentaremos responder a esas cuestiones al analizar la sesión de la Asociación General de Minneapolis en los capítulos que siguen. Notas del capítulo 2. 5. Elena G. White A.J. N. Lockborough, Joseph H. Waggoner, Elliot J. Waggoner, Alonzo T. Jones, Carta 76, de abril de 1886. En Manuscript Releases, volumen 21, páginas 147 a 49. Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner, hijo de Joseph H. Waggoner, trabajaban como redactores asociados de Signs of the Times bajo la dirección de Joseph H. Waggoner. Elena White asumió que Elliot J. Waggoner adoptaría naturalmente su posición, de su padre, y en consecuencia le dirigió también a él la carta. 12. La ley en Gálatas no era ni de lejos la preocupación principal de Jones y Waggoner. Es imposible insistir demasiado en este punto. Su interés era presentar el Evangelio eterno, que en su comprensión incluía una perspectiva diferente sobre la ley en Gálatas. Eso vino a ser piedra de tropiezo para la mayoría de los hermanos en la dirección, y estuvo en el núcleo central de la controversia en el Congreso de la Asociación General de Minneapolis de 1888. No obstante, la discusión principal versaba sobre la justificación por la fe. 14. Clinton Wallen, Selected Aspects of Elliot J. Waggoner's Eschatology and Their Relation to His Understanding of Righteousness by Faith, página 3 a 4. Ver también. R. W. Schwartz, Light Bearers to the Remnant, página 185. S.D.A. Bible Encyclopedia, página 707. George R. Knight, From 1888 to Apostasy, página 22. Schwartz afirma que Jones vino en 1882.
El comentario bíblico adventista afirma que fue en mayo de 1885, y George R. Knight en el verano de 1884. La investigación de Wallen parece ser la más exacta. El nombre de Elliot J. Waggoner apareció por primera vez en el directorio, como editor asociado en Signs of the Times, el 10 de mayo de 1883. Página 210. 15. George Knight afirma que Jones pastoreaba la iglesia de Healdsburg, mientras que el propio Jones afirma que era la iglesia de San Francisco. George R. Knight, O.P. C.I.T. Página 22. Alonzo T. Jones A.C. Holmes, 12 de mayo de 1921. En Manuscript and Memories, página 327. 20. William C. White a Dante Jones, 8 de abril de 1890, y William C. White a Elliot J. Waggoner, 9 de enero de 1887. En Manuscript and Memories, página 166, 49. Es interesante observar que, evidentemente, William C. White no conocía el alcance de la controversia sobre la ley en Gálatas, como tampoco lo que Elliot J. Waggoner había estado presentando en el seminario. William C. White había aconsejado a Waggoner que escribiera artículos sobre lo que había presentado en el seminario, y que escribiera lo que él creía que era verdad, incluso si eso estaba en desacuerdo con otros. Pero cuando posteriormente se lo culpó de ser en gran parte responsable por los artículos de Waggoner sobre la ley en Gálatas, afirmó sinceramente no recordar haber aconsejado a Waggoner que escribiera tales artículos. Ibid. Página 49. 22. Ver. Elena G. White a Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner, 18 de febrero de 1887. En 1888 Materials, página 21, y Elliot J. Waggoner a Elena G. White, 1 de abril de 1887. En Manuscript and Memories, página 71. No es solo que la carta de Elena White nunca llegó, sino que el testimonio que ella había escrito a Joseph H. Waggoner no se encontró nunca, lo que sigue siendo cierto a día de hoy. Por otra parte, la carta de William C. White a Elliot J. Waggoner sí llegó. En ella, William C. White citaba de la carta que Butler escribió a su madre el 20 de junio, a propósito de que Waggoner estaba enseñando vigorosamente sus puntos de vista en el seminario, y entonces afirmó simplemente: quisiera que mis hermanos pudieran dar a este asunto una explicación consistente y sincera, y que hubiera cierto terreno de común acuerdo. William C. White a Elliot J. Waggoner, 15 de agosto de 1886. En Manuscript and Memories, página 20. Ver también nota en 26 del capítulo 3. 27. George E. Butler a Elena G. White, 16 de diciembre de 1886. En Manuscript and Memories, página 42 a 43. Los miembros del comité que estaban a favor de la posición de Jones y Waggoner fueron S. N. Haskell, B. L. Whitney, M. C. Wilcox y Elliot J. Waggoner. Los que estaban en contra fueron George E. Butler, Dudley Marvin Canwright, W. Covert, J. H. Morrison y Uriah Smith. Butler sentía que debían haberse aprobado todas las resoluciones. 28. William C. White a Dante Jones, 8 de abril de 1890, en Manuscript and Memories, página 166. William C. White escribió sobre otra posible causa de prejuicio contra Elliot J. Waggoner, la actual posición desafortunada de su padre, Joseph H. Waggoner, va a ser muy fácil que surja el prejuicio y dificultará que se le conceda una justa audiencia en la que se le escuche. William C. White a C. H. Jones, 24 de agosto de 1886. En Manuscript and Memories, página 26. Joseph H. Waggoner estaba implicado en una amistad inapropiada con una mujer casada, a lo que Elena White se refirió como pecado secreto. A Elena White se le había mostrado en visión aquel asunto, y envió varias cartas a Joseph H. Waggoner, una de ellas mediante George E. Butler. Elena G. White a George E. Butler, carta 51, 6 de agosto de 1886. En Manuscript Releases, volumen 21, página 378 a 387.
Butler reaccionó con dureza hacia Joseph H. Waggoner, no dándole oportunidad alguna para la vida, y determinando cuánto pesar debía manifestar el que había errado, antes de ser perdonado. Butler relevó a Joseph H. Waggoner de su puesto de redactor de Science y revocó su recién decidido destino a Europa. Elena White recibió una segunda visión en la que vio a Joseph H. Waggoner, restaurado, descansando sobre él la bendición de Dios, pero no había sido llevado a esa posición gracias al ministerio de Butler. Como resultado de aquella situación, Elena White llegó a la conclusión de que cuando se le presentaba un caso de pecado grave del que otros nada sabían, no lo diría a nadie, sino que lo abordaría ella misma de forma personal. Declaró: "Ahora estoy convencida de que he cometido una equivocación especificando el mal existente en mis hermanos. Muchos tomarán esos males y actuarán con tal severidad hacia el ofensor, que lo dejarán sin ánimos ni esperanza para rectificar. Si Dios me perdona donde he errado, en lo sucesivo seré más cauta. No confiaré en que mis hermanos traten con las almas". Elena G. White a George E. Butler, Carta 42, 13 de abril, y Carta 16, 21 de abril de 1887. 29. Elena G. White, The Unity of the Church, Review and Herald, 25 de enero de 1887, página 49. Ese mismo artículo se había publicado primeramente el 19 de febrero de 1880 en Review, y por segunda vez el 16 de junio de 1885. Se lo encuentra también en Testimonies, volumen 4, página 16 a 20. La idea de someterse al juicio de los hermanos estaba también expresada en un testimonio escrito a William L. Raymond en 1884. Testimonies, volumen 5, página 239. Ver también nota en 23 del capítulo 5. 30. Esa circunstancia, junto al hecho de que Elena White ya había enviado una carta a Jones y Waggoner, que ellos nunca recibieron, podría explicar la prolongada demora en volver a escribir sobre el tema. 31. Elena G. White a Alonzo T. Jones y Elliot J. Waggoner, Carta 37. 18 de febrero de 1887. En 1888 Materials, página 26 a 31. En su libro sobre el mensaje de 1888, Steve Wohlberg dedica un capítulo entero, el 22, a esta carta. The Forgotten Manuscript That Shaped Minneapolis. A partir de aquel episodio, tanto Elliot J. Waggoner como Alonzo T. Jones experimentaron la aplicación práctica del mensaje a la Odisea, y eso los preparó para dar el mensaje del tercer ángel. Haciendo de esa experiencia algo práctico para nosotros, Wohlberg afirma: esas experiencias son extremadamente importantes para nosotros. Debemos comprender el mensaje, y al mismo tiempo ser mensajeros preparados para dar ese mensaje. Esa carta del 18 de febrero de 1887 es para nosotros. Es para ti, de 1888 Message for the Year 2000, página 123, 132. A. Leroy Moore, al describir la controversia sobre la ley en Gálatas, sugiere que fue causada primariamente por la violación, de parte de Jones y Waggoner, de los principios del sacerdocio de los creyentes. Así, antes que pudieran proclamar a Cristo nuestra justicia con poder, Waggoner y Jones tenían que poner el yo a un lado y humillarse a sí mismos enfocándose de forma personal sobre Cristo y su sacrificio expiatorio. Pero Moore llega a sugerir que incluso a pesar del arrepentimiento de Jones y Waggoner ya se había producido un daño permanente, y llevaría por tiempo su mal fruto. Se debería hacer frente a la elevada hipoteca que la controversia, causada por Jones y Waggoner, impuso sobre la Iglesia. Adventism in Conflict, página 93-95. Sin embargo, como pronto comprendió la propia Elena White, aquel episodio abarcaba mucho más de lo que Butler había compartido con ella. Fue el terreno y el contexto de la controversia, antes y después que se escribiera la carta del 18 de febrero, lo que modeló los eventos de 1888.
Por lo tanto, la carta de Elena White a Jones y Waggoner solo se la puede comprender correctamente a la luz de lo que Dios le reveló después de haberla escrito, y en el contexto del llamado que Waggoner había recibido en 1882, y Jones antes del Congreso de Minneapolis. Dios estaba preparando a Jones y Waggoner para su misión especial, y la carta de Elena White sirvió para un propósito valioso. Pero Dios puso también su mano sobre la primera carta que Elena White envió a Jones y Waggoner en el verano de 1886, que jamás llegó, y también en que Elena White fuera incapaz de encontrar su testimonio de la década de 1850 relativo a la ley en Gálatas. Debemos también recordar que la propia Elena White jamás se refirió con posterioridad a su carta del 18 de febrero, ni atribuyó responsabilidad alguna a Jones y Waggoner por la rebelión en Minneapolis, ni por el continuo conflicto hasta nuestros días, tal como sugiere, equivocadamente, Leroy Moore. 34. La nota aclaratoria añadida a la respuesta de Waggoner demuestra que había recibido de todo corazón la reprensión de Elena White. La demora de casi 2 años ha supuesto una amplia oportunidad para revisar cuidadosamente el tema una y otra vez, y para evitar cualquier apariencia de controversia acalorada. Hay que decir también que este librito no se publica para que circule de forma general. Va solamente destinado a aquellos en cuyas manos se ha puesto el folleto del pastor Butler sobre Gálatas. Que esta carta pueda contribuir a que se disipe la controversia, que ayude que la casa de Dios llegue a la unidad de la fe, es el único deseo de quien escribe. Elliot J. Waggoner, The Gospel in the Book of Galatians, Oakland, Cal. 1888, página 1. 35. Georgie Butler a Elena G. White, 31 de marzo de 1887. Manuscript and Memories, páginas 68 a 70. El lector hará bien en leer ambas, la carta de Alonzo T. Jones y la de Elliot J. Waggoner a Elena White, y en comparar el espíritu de ellos con el que queda manifiesto en la carta de Butler. 36. Ibid, y Georgie Butler, Laws which are contrary to us. Un Yoke of Bondage, y Not Good, Review and Herald, 22 de marzo de 1887, páginas 182 a 184. Es interesante observar que se trata del mismo número de la review en que se publicaba The Church's Great Need, de Elena White. 37. Elena G. White a George E. Butler, carta 13, 5 de abril de 1887. En 1888 Materials, página 32 a 37. La respuesta de Butler a la carta de Elena White demuestra un profundo chasco y enojo. No fue sino hasta el encuentro de la Asociación General de 1888 cuando escribió la carta, culpándola a ella por la enfermedad que había sufrido por más de 18 meses, que atribuía en parte a la carta que Elena White escribió el 5 de abril de 1887 a él mismo y a Smith. 38. Elena G. White, manuscrito 24, de diciembre de 1888, Looking Back at Minneapolis. En 1888 Materials, página 223. El consejo de Elena White a Jones y Waggoner en su carta del 18 de febrero debe leerse a la luz de lo que el Señor le reveló en sus sueños impresionantes. La carta sirvió a su propósito al confrontar a Jones y Waggoner con lo que había en sus propios corazones, advirtiéndoles contra la publicación de puntos controvertidos a la vista de todos. Pero tan pronto como el Señor reveló a Elena White el cuadro amplio de lo que estaba teniendo lugar, su consejo tomó una nueva dirección. Aún sin ser la situación ideal, Jones y Waggoner debían ahora ser escuchados, incluso si eso implicaba publicar opiniones divergentes. 39. Elena G. White a George E. Butler, carta 21, 14 de octubre de 1888. En 1888 Materials, página 92 a 93. Algunos han empleado esta declaración como un cheque en blanco para condenar diferentes aspectos de las enseñanzas de Jones y Waggoner con las que no están de acuerdo, siendo una de las principales la naturaleza humana de Cristo. Ver George Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, página 73, 75.
Sin embargo, a partir del contexto aquí aportado, ninguno, Butler o Waggoner, tenía toda la luz sobre la ley, ya que ninguno de los dos había aceptado que Gálatas 3 se refería a ambas leyes, la ceremonial y la moral. Tanto Butler como Waggoner habían aislado una de las leyes como siendo el punto de vista correcto, y es a eso a lo que se refirió Elena White en su sueño. Elena White confirmó posteriormente la posición de que Gálatas 3 se refiere a ambas leyes. Elena G. White a Uriah Smith, Carta 96. 6 de junio de 1896. 1888 Materials, página 1575.